Comienzo a grabar. Y bueno, para la demostración, recapitulando de esta proposición, tomábamos un orden arbitrario de los vértices, cualquier orden, y luego íbamos coloreando uno a uno los vértices, siguiendo ese orden, de manera correcta, con el primer color disponible en el conjunto del 1 al delta más 1. Aquí el argumento principal y la parte más importante de la demostración era que cuando íbamos a colorear el vértice iésimo, ya que lo habíamos aquí ilustrado acá en orden, teníamos el vértice iésimo, decíamos, bueno, ¿cuántos vecinos de V sub i, de este vértice iésimo, ya han sido coloreados? Si V sub i, en el peor de los casos, hubiese tenido grado máximo, delta, entonces podría ser que ya he coloreado sus delta vecinos y puede ser que ya he usado delta colores distintos. Como tengo delta más 1 colores disponibles, aún me queda uno para colorear. Ese era todo el argumento y es por eso que podíamos colorear con delta más 1 colores, y esto es cualquier grafo. Les había dado yo una tareita, pero parece que no quedó grabada, y era la siguiente. La tarea relacionada a esto era demostrar o pensar o hacer una observación, ¿ya? Demostrar que existe un orden, bueno, aquí quizás para poner la cosa en contexto, decir, dado un grafo G, demostrar que existe un orden de los vértices de G, tal que el algoritmo que le habíamos llamado algoritmo glotón, ¿sí? O si quieren en inglés, algoritmo greedy algorithm, entonces tal que el algoritmo glotón colorea G siguiendo este orden con el número cromático de G colores. Yo les había dado al final de la clase de ayer esa tarea, que lo pensaran, a ver si es que habíamos comprendido realmente de qué se trataba el algoritmo, ¿ya? Con esto estamos probando si entendemos cómo funciona el algoritmo. Para hacer aún más claro el funcionamiento del algoritmo, quiero darles un ejemplo, y es el ejemplo, vamos a ver en el grafo K33, grafo bipartito completo de tamaño 6. Vamos a ver cómo funcionaría este algoritmo glotón. Lo voy a dibujar dos veces el grafo porque voy a considerar dos órdenes diferentes. Ya, nosotros sabíamos de la clase de ayer que estos grafos bipartitos, y bueno, en este caso en particular los grafos bipartitos completos, se pueden colorear con dos colores, ¿sí? Esa es la manera óptima, y de hecho el número cromático de cualquier grafo bipartito completo es 2, y de cualquier grafo bipartito. Vamos entonces a dar dos órdenes, el mal orden y el buen orden, ¿ya? El mal orden sería el siguiente. El mal orden sería, ponga aquí 1, ponga aquí 2, es decir, llame este B sub 1, llame este B sub 2, llame este B sub 3, llame este B sub 4, llame este B sub 5, llame este B sub 6. Me parece que ese es un mal orden. Veamos cómo actúa el algoritmo glotón con ese orden, ¿ya? Supongan que tengo una lista de colores. 1, 2, 3, 4, etc. ¿Qué hace el algoritmo glotón? Bueno, va a empezar, y lo primero que va a mirar va a ser el B sub 1. ¿Ya? Mira el B sub 1 y lo colorea con el primer color disponible, que en este caso sería 1. ¿Ya? Luego el algoritmo glotón mira el B sub 2
y de su lista tiene que elegir el primero disponible. Como el 1 ya fue utilizado, tiene que, y bueno, utilizado por su vecino, tiene que colorear B sub 2 de color 2. Luego B sub 3, ¿de qué color va a ser coloreado? El 1 está disponible, ¿cierto? Porque no hay vecinos de B sub 3 que estén coloreado 1, por lo tanto lo voy a colorear con 1, porque está disponible. B sub 4 no se puede colorear con el color 1, por lo tanto lo vamos a colorear, lo podemos colorear con el color 2. ¿Se dan cuenta que se lo podemos colorear con 2? Porque no hay vecinos de B sub 4 coloreados con 2. ¿Qué pasa con B sub 5? Bueno, B2 y B4 son sus vecinos y ambos están coloreados con color 2, por lo tanto B sub 5 lo voy a colorear con color 1. Sí. Y luego, ¿qué pasa con B sub 6? Bueno, B sub 6 está coloreada, se puede colorear con color 2. Ah, bueno, y me equivoqué. Este sería un buen orden, ¿sí? Para colorear, si es que no he hecho nada mal, ¿sí? Coloreo B1 con 1, B2 con 2, B3 con 1, B4 con 2, B5 con 1 y B6 con el primer color disponible, que en este caso sería 2. Entonces, este orden entrega un buen orden, ¿sí? Entonces, este sería un buen orden. Pensemos en qué sería un mal orden. Tratemos de pensar en qué sería un mal orden. Entonces pensemos, ¿qué sería un mal orden? Y quizás, para un mal orden, yo me lo sabía, de hecho, y creo que un mal orden sería el siguiente. ¿Qué es lo que nos gustaría para un mal orden? Nos gustaría que cuando vamos a colorear el vértice iésimo, hay vecinos con colores distintos, ¿sí? Este es un buen orden porque en cada momento cuando fuimos a colorear el vértice iésimo, todos sus vecinos tenían el mismo color, ¿sí? Así que siempre teníamos un color disponible. A lo que necesitamos acá es un poco distinto para hacer un mal orden, ¿ya? A ver, un mal orden, ¿cómo sería? Entonces, tratemos de pensar, ¿ya? ¿Cómo sería un mal orden? Es decir, por ejemplo, que con el algoritmo glotón tengamos que sí o sí utilizar 3 colores. Entonces se me ocurre, lo que estoy haciendo, estoy diciendo, bueno, si digo que este es el primer vértice, lo voy a pintar con 1. Y si digo que este es el segundo vértice, ya tengo 2 con 2 colores distintos. ¿Conectarlos ¿Sí? de la misma columna o la misma fila? Tú dices, si esto tengo todos los mismos, esos todos los voy a colorear con el color 1, ¿no? ¿Sí? Si yo pongo acá bueno, si coloreo este, lo coloreo con 1, si coloreo este, también lo coloreo con 1, si es el número 2. ¿A qué me refiero? Que si tengo este orden, en este caso también es un buen orden, ¿ya? ¿Por qué? Ah, ok. ¿Por qué es un buen orden? Porque coloreo este con color 1, color 1, color 1, ¿cierto? Y luego coloreo acá, cuando voy al cuarto, coloreo con color 2, color 2, color 2. ¿Sí? Y bueno, lo que hay acá, este 1, 1, 1, 2, 2, 2, es justamente el grafo bipartito, ¿sí? Es la partición.
¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la partición. Y ahora necesito encontrar algo que me dé un color más. ¿Cuál sería el orden que me hace necesitar un Yo tengo color una más? pregunta, Ujú, porque para necesitar un color más, yo ujú, necesitaría un vértice esté conectado de dos, esté conectado con otros dos y que ujú. esos dos tengan colores distintos entre sí. Pero entonces ahí necesitaría un triángulo y el grafo bipartido está libre de triángulos. Eh, sí, pero no necesariamente. Eso es lo que les quiero mostrar. Que no necesariamente. Que puede ser que simplemente el orden está mal hecho. ¿Ya? Puede ser que yo puedo tener, de hecho, un número cromático alto sin necesariamente contener triángulos. Y tengo un ejemplo así como a la mano de un grafo. Es el grafo de Petersen, es un grafo bien como clásico. Este grafo me parece que no tiene triángulos y sin embargo tiene número cromático 3. Ese es el grafo de Petersen, no es bipartito. Y ahí fíjense que ese no tiene triángulos. Y lo que yo quiero mostrarles es que incluso en el caso trivial, que es el grafo, que es estos grafos bipartitos, el orden que yo tomo puede ser un mal orden y el algoritmo glotón puede colorear mal. Eso es lo que estoy tratando de recordar. ¿Cuál es ese orden malo? Que podría ser, como estoy tomando uno arbitrario, podría ser que estoy tomando uno malo, que colorea con más de 2 colores. Lo que tú dijiste, Lina, tiene total sentido porque hemos visto hasta ahora ejemplos en donde eso ocurre, pero puede ser también que no ocurra. Ya. Bueno, Una respondiendo, pregunta. ¿sí? Ese ejemplo que pusiste, dices que no tiene triángulos. No tiene, ¿no? O sea, yo sí veo. Eh, no, sí, este sí tiene triángulos, perdón, tienes toda la razón. Justamente aquí los veo. Sí. Bueno, puedo encontrar otro, ¿ya? Tienes razón, el grafo de Petersen sí tiene triángulo y también tiene número cromático 3. Tendría que buscar uno mejor. Creo que hay un grafo que se llama de Minkowski, ¿ya? Y lo debo tener por ahí a mano. Creo que es el grafo de Minkowski. Sorry, ya sé lo que hice mal. Sorry, perdón, les pido disculpas. Tenemos eso adentro. 5. El grafo de Petersen es que el grafo de Petersen no tiene triángulos. Yo lo hice mal. A ver. Es así. Adentro es así. Acá hay una estrella, eso no crea triángulos y claro, perdona, yo cometí el error. Lo que había dibujado no es el grafo de Petersen, lo siento. Sí, sí, ahí sí, está bien. Sí, de hecho, estoy haciendo este ejemplo sin haberlo tenido como en mente, pero quería dárselos, se me ocurrió como al inicio de la clase poner esta tarea y darle este ejemplo, pero no lo tenía como muy preparado, ¿ya? Pero sí, el grafo de Petersen no tiene triángulos, ¿ya? Ahora sí se ve bien, y tiene número cromático 3. ¿Ya? Número cromático 3. Y les agradezco que pongan tanta atención, me encanta. ¿Ya? Esto era respondiendo a la pregunta de Lina. Entonces lo que estamos intentando ahora hacer es dar un orden para el K33 de manera que nuestro algoritmo glotón coloree mal. ¿Qué podríamos hacer para eso? ¿Qué se me ocurre? A ver. Pongamos el B1. Ya básicamente necesito tener un 1 o un 2 a ambos lados, ¿cierto? Eso es lo que necesito que el algoritmo haga.
Y eso no va a ocurrir. Y entonces yo necesito que hay un vértice que está conectado con un 1 y un 2. ¿Sí? O sea, por ejemplo, a mí me gustaría, quizás este ejemplo es muy pequeño para verlo, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que este vértice que está acá esté conectado con estos dos y estos dos tengan un 1 y un 2. Básicamente eso es lo que yo requiero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer para que el algoritmo entregue 1 y 2 a esos dos vértices? ¿Sí? Entonces, si este lo colorea primero, lo va a colorear 1. Este lo va a colorear 2. Y este de acá lo colorea 2. Ok, creo que ya tengo una explicación, pero más bien con un grafo bipartito, ¿ya? Con los bipartitos completos no va a funcionar porque pareciera que con los grafos bipartitos completos da lo mismo el orden que yo tenga, el algoritmo glotón lo va a hacer bien. Eso tendríamos que comprobarlo. Y lo que sí podríamos hacer es tomar otro grafo bipartito. Voy a tomar este K33 menos una arista. Me parece que esto sí está correcto. Ya, supongan que tienen eso. ¿Okay? Ese es su grafo. Y bueno, este era un buen orden para el K33 y eso no hay nada que hacer, ya lo probamos. Y ahora quiero trabajar con este grafo que tengo acá. ¿Ya? Es un K33 menos una arista, menos esa que he borrado, que ustedes vieron que borré. Y bueno, lo voy a repetir. Y ahora con ese ejemplo vamos a dar un orden que lo hace bien y un orden que lo hace mal. Y ahora ese orden que yo les había dado anteriormente lo hace mal para ese grafo. Vamos a ver por qué. Entonces pongamos B1, B2, B3, B4, B5, B6. Supongamos que ese es el orden que se nos da. Otro ejemplo. Entonces B1, ¿cómo se colorea? Bueno, el algoritmo glotón lo colorea 1. B2, ¿cómo lo colorea? Bueno, el algoritmo glotón también lo colorea 1. ¿Sí? B3, ¿cómo lo colorea? Bueno, B3 lo colorea con el color 2, porque está conectado con uno de color 1. Y ahora, B4, ¿cómo lo colorea? Si 1 y 2 ya están usados, ¿sí? Tiene que colorear con un nuevo color para hacerlo de manera correcta, o sea que lo colorea con el 3. B5 lo colorea con el 2 y B6 lo colorea con el 3 nuevamente. Perdón, el B6. ¿Sí? Eso sería lo que hace el algoritmo básicamente. O sea, colorea B1 con 1, B2 con 1, B3 con 2, B4 al estar conectado con esos dos tiene que usar un color nuevo, 3. B5 puede usar el color 2 porque está conectado con un vértice color 1 y 1 con 3. Y B6, bueno, puede usar el 3. Ese entonces sería un orden malo para ese grafo. ¿Sí? En vez de usar 2 colores, usa 3. En cambio, este orden que está acá, B1, B2, B3, B4, B5, B6, ya vimos que entrega 2 colores. ¿Sí? Ya vimos que este era 1, 1, 1, 2, 2, 2. ¿Sí? Siguiendo el algoritmo glotón. Bueno, ahí les pido disculpas por esa sutileza de la arista que falta. Y me atrevería a hacer una conjetura, que es la siguiente, y me gustaría que la pudieran investigar. Conjetura.
es una conjetura más o menos fuerte, pero cualquier orden, ¿ya? Cualquier orden de los vértices, hagámosle con el K33, ¿ya? De K33 entrega cualquier orden de los K33 entrega una coloración con delta, con chi colores, una coloración con dos colores siguiendo el algoritmo glotón. ¿Okay? Esto siguiendo el algoritmo glotón. Creo que eso parece ser cierto. Sin embargo, en este otro grafo que tengo acá, que yo sé que tiene número cromático 2, hay un orden malo. Ahora, en vez de pensar en el K33, piensen en el KNN menos una arista. Piensen en este. Tengo n vértices por acá, tengo n vértices por acá, n y n, y bueno, van todos conectados, ¿cierto? Piensen en el KNN. Si yo ordeno los vértices de esta manera, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B2N, aquí B2N menos 1. Y coloreo con el algoritmo glotón, ¿cuántos colores voy a utilizar? ¿Cuántos colores utiliza el algoritmo glotón? Con este orden. Bueno, esta arista no está acá, perdón. Estoy el KNN menos una arista. Y ahí ustedes me dicen cuántos. ¿Ya? Para K33 utilizo 3. ¿Cuántos necesitará para KNN? ¿Ya? El algoritmo bipartito completo con 2 n vértices. Es una generalización del ejemplo que está acá, que espero que se haya entendido. Y espero también que esto lo puedan mirar. ¿Ya? ¿Qué pasa con el algoritmo glotón actuando sobre ese K33 para cualquier orden de los vértices? Si pueden hacer para K33, ¿pueden generalizar para KNN? ¿Qué pasa con esta pregunta para el KNN? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? Ya. Bueno, eso era solo la tarea. Y era como una ayuda para que pudieran trabajar un poquito en esa demostración que existe un orden de los vértices de G, en donde G es cualquier grafo, tal que el algoritmo glotón colorea con el número cromático de colores. Ya. Creo que tenía por ahí en el tintero otra tarea, pero la voy a dejar para después para poder ir avanzando. Igual creo que ahora ya estamos súper claros con el tema de del algoritmo glotón y creo que entendemos todos bien lo que hace el algoritmo. Colorea con el primer color disponible. Ya, utilizando este mismo algoritmo, vamos a probar que si tenemos un grafo que no es regular, entonces el número cromático del grafo está acotado por su grado máximo. ¿Ya? Antes teníamos grado máximo más 1 para cualquier grafo y casi gratis. Y ahora tenemos que poniendo la condición de que exista al menos un vértice diferente, de grado diferente, entonces tenemos que el número cromático está acotado por el grado máximo del grafo. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a tomar un orden especial. Vamos a ordenar de manera especial los vértices, ya no de manera arbitraria, y luego vamos a colorear con el algoritmo glotón. Entonces, este orden va a ser el siguiente. Elegimos el siguiente orden. Elegimos el siguiente orden. Y lo vamos a hacer de atrás para adelante. El último vértice, B sub n, va a ser un vértice que tiene grado estrictamente menor al grado máximo,
Y eso siempre existe porque el grafo no es regular. Entonces ese B sub n tiene la particularidad de que el grado de B sub n es estrictamente menor al grado máximo del grafo. Para esta proposición podemos suponer que el grafo G es un grafo conexo, ¿ya? O sea que vamos a tomar un grafo que está conectado, que siempre hay un camino que va de un lugar a otro. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque si no, simplemente tenemos varias componentes, si es que el grafo no fuera conectado, y trabajamos con la que contiene el grado máximo, ¿ya? Así que pueden imaginar que esto es una componente del grafo. Entonces tenemos este vértice que lo hemos elegido de manera que su grado es estrictamente menor al grado máximo, y luego, justo antes de él, vamos a poner todos sus vecinos, ¿ya? Entonces, los vértices que preceden a B sub n son los vecinos de B sub n, ¿ya? Vecinos de B sub n, y van a ser los vértices, en este caso B sub n menos 1, ¿cierto? B sub n menos 2 hasta B sub n menos el grado, que correspondería al último vértice ahí, ¿cierto? Esos son los vecinos que estoy dibujando acá. Y ahora, ¿quiénes vienen? ¿Ya? Ahora van a venir los vecinos de los vecinos de B sub n que aún no han sido ordenados. O sea que acá van a estar todos los vecinos de los vecinos de B sub n, perdón, vecinos de B sub n que aún no han sido ordenados. No han sido ordenados. Y así sucesivamente voy a ir ordenando de atrás hacia adelante todos los vértices hasta llegar al primero. ¿Ya? ¿Por qué todos los vértices ahí han sido ordenados? Es porque tengo un grafo que es conexo, ¿sí? Porque siempre hay un camino de un lugar a otro. Y ahora fíjense qué es lo interesante de este orden, es que consideren cualquier vértice el iésimo. Tomen el vértice iésimo, supongamos que está por acá, ¿ya? Ese vértice B sub i ha sido puesto en ese lugar porque tiene un vecino después, ¿sí? Entonces la particularidad para cada i menor que n, existe un B sub j, ¿sí? Con j mayor que i, tal que B y BJ forman una arista del grafo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando mi algoritmo está coloreando y va a colorear el vértice iésimo, el algoritmo lo que ve es que han sido coloreados ya a lo más delta menos 1 vecinos de B sub i. ¿Sí? Porque yo sé que siempre tengo un vecino después, y el grado máximo del grafo es delta. Así que el algoritmo va a decir, entonces hay un color disponible dentro de esos delta colores para colorear el vértice iésimo. Y es por eso que yo repetí como varias veces la idea del algoritmo, justamente para llegar a concluir esto, ¿ya? Ahora, ¿cómo coloreo el último vértice? Como yo sé que ese vértice último tiene a lo más delta menos 1 vecinos antes, tengo un color disponible dentro de esos delta colores. Y esa es la demostración de esta proposición. Consultas. ¿Estamos claros con el argumento? Entonces ahora lo que hicimos fue elegir un orden. Antes era cualquiera y ahora elegimos un orden. Ustedes me pueden decir, pero profe, esa cota no es tan buena. Sí, ya no es una buena cota. Y de hecho lo podemos mejorar un poquito más considerando otro parámetro del grafo,
que se llama la degenerancia. ¿Ya? La degenerancia de un grafo se define como el máximo grado mínimo de cualquier subgrafo del grafo. ¿Ya? Entonces imagínense su grafo favorito. Voy a hacer una construcción de hecho para que veamos cómo funciona. Imagínense su grafo favorito. Miro todos los subgrafos de mi grafo favorito, ¿ya? Calculo sus grados mínimos y de eso tomo el máximo. Como una observación, tenemos que esta definición implica que cada subgrafo de G claramente tiene un vértice de grado a lo más la degenerancia, ¿sí? Porque estoy tomando grados mínimos de los subgrafos. Y entonces, esa observación la vamos a utilizar. Cada subgrafo de G tiene un vértice de grado a lo más su degenerancia. Para comprender mejor o poder como sentir como el saborcito de la degenerancia de un grafo, vamos a construir un grafo G con degenerancia 2. Esto se puede hacer de manera inductiva de la siguiente forma. Se toma una arista, ¿ya? Ese es un grafo que tiene, bueno, en ese caso su degenerancia es 1, ¿sí? Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a añadir un vértice y lo voy a conectar a lo más a dos vértices que ya están en el grafo. ¿Ya? Ahora voy a añadir otro vértice y lo voy a conectar a lo más a dos vértices que ya están en el grafo. Voy a añadir otro vértice y lo voy a conectar a lo más a dos vértices que ya están en el grafo. Añado otro vértice y lo conecto de la misma manera a lo más a dos vértices que están en el grafo. Añado otro vértice y lo conecto a lo más a dos vértices que ya están en el grafo, y así sucesivamente. Ojo con una cosa, que el grado máximo de este grafo que estamos construyendo puede ser arbitrariamente grande. Sin embargo, su degenerancia es 2, porque ustedes tomen cualquier subgrafo acá, puede ser este, o puede ser este, o puede ser este, y siempre puedo considerar el último vértice que se incluyó, y ese yo sé que tiene grado a lo más 2. Por lo tanto, esto es un grafo con degenerancia 2, y podríamos hacer que nuestro grado máximo sea arbitrariamente largo, de hecho que dependa del número de vértices. ¿Sí? Podría yo cada vez que agregue un nuevo vértice conectarlo a este que está acá. ¿Por qué no? Si la degenerancia sigue siendo 2. En particular, esta degenerancia es a lo más el grado máximo del grafo, y puede ser arbitrariamente grande la diferencia entre estos dos valores. Lo interesante de la degenerancia como definición es que nosotros podemos hacer un orden del grafo de manera que el algoritmo glotón colorea a lo más con degenerancia más 1 colores. Y esa es como la gracia de esta degenerancia, ¿ya? Que es arbitrariamente más pequeña que el grado máximo, y en algunos casos, por supuesto, sin embargo, nos puede dar una buena cota una mejor cota para número cromático. ¿Consultas? Una pregunta. En KMM, ¿cuál es la degenerancia? ¿En K, sorry? ¿Perdón? En K33, por ejemplo. En el K33, las degenerancias de los... es que como estás tomando los máximos de los grados mínimos de los subgrafos, y en particular el K33 es un subgrafo del K33 con grado mínimo 3, perdón, sí, 3, en ese caso su degenerancia será 3. De hecho, lo podríamos generalizar al KNN. ¿Ya? Fíjate en el KNN tiene, bueno, es un grafo regular, tiene grado máximo y grado mínimo, n, ¿sí? Por ser regular. Y ahora cuando tú miras la degenerancia,
como este máximo que está aquí está tomado sobre los subgrafos, tienes que considerar el mismo grafo. ¿Ya? Estos no son subgrafos propios, sino que cualquier subgrafo en particular el mismo. Así que entre estos valores que tú tienes, entre los que vas a elegir el máximo, está n. Así que esa va a ser la degenerancia. De hecho, esto será más útil para otro tipo de grafo. ¿Ya? Por ejemplo, ese que construí ahí, que es un grafo con degenerancia 2, ¿sí? Y bueno, puedes hacer el grado máximo mucho más grande, lo puedes hacer muchísimo más grande. Como te digo, puede depender de n. Perdón, la degenerancia acá es igual a n. Eso puede depender de n. Y en ese caso, esto es más útil para obtener una mejor cota para el número cromático. ¿Y cuál sería la cota? Perdón, es que esa parte no te la escuché bien. ¿Perdona? La cota con la degenerancia, por ejemplo, para este que Sí, acabaste de hacer. acá, la vemos, ¿sí? Entonces la proposición dice es que para cada grafo G se tiene que el número cromático está acotado por la degenerancia más 1. Esa es la gracia. ¿Ya? La prueba de esto, de hecho, es elegante igual que la otra. Voy a mostrarles un orden, ¿ya? Y luego con ese orden, el algoritmo glotón va a ser capaz de colorear con a lo más degenerancia más 1 colores. Esa es la prueba. Ahora, ¿cuál es ese orden? Nos vamos a aprovechar de la definición de degenerancia, obviamente, para poder hacerlo. Al igual que en el ejemplo anterior, vamos a construir un orden de atrás para adelante. ¿Ya? Entonces construimos un orden de atrás hacia adelante, adelante. ¿Y a quién vamos a elegir como último vértice? Entonces, el último vértice, el B sub n, va a ser un vértice que tenga grado la degenerancia. ¿Ya? ¿Por qué podemos hacer eso? Porque la observación inmediata que tenemos de la definición es que cada subgrafo de G tiene un vértice de grado a lo más degenerancia. En particular, nuestro grafo G tiene un vértice de grado a lo más degenerancia, ¿sí? Así que elegimos ese vértice que existe, que tiene grado a lo más degenerancia. A lo más degenerancia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo lo mismo para ir construyendo nuestro orden. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Es que vamos a elegir el vértice iésimo de manera que, entonces elegimos acá, el vértice iésimo lo vamos a elegir, ¿qué es lo que queremos? Lo elegimos de manera que tenga grado a lo más, en este caso sería degenerancia de G, ¿en dónde? En G, sin los vértices que ya han sido añadidos, es decir, en G sin BI más 1 hasta el B sub n. ¿Sí? Es decir, que queremos que nuestro vértice B sub i tenga a lo más, ¿ya? ¿Cuántos vecinos que le preceden a lo más degenerancia de G? ¿Y por qué podemos hacer eso? Podemos hacer eso porque en particular para cada i, G, si los vértices BI más 1, BI más 2 hasta B sub n, es un subgrafo. ¿Sí? Este G es subgrafo. No, perdón. Es subgrafo de G, y por lo tanto hay un vértice de grado a lo más degenerancia.
y por lo tanto existe un vértice que le estamos llamando V sub i en este caso, V sub i con grado a lo más degenerancia. Ay, qué chiquitito me quedó esto. Espera. A lo más la degenerancia del grafo. Bueno, y con ese orden, ya ustedes saben lo que va a pasar, ¿sí? ¿Está claro cómo es el orden? Entonces el orden se construye de atrás hacia adelante, igual que antes, de manera que los vértices que me preceden, ¿ya? Y que son mis vecinos, son a lo más la degenerancia del grafo. Porque ese orden existe por definición de degenerancia. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo vamos a colorear? Como ustedes esperaban, ¿ya? Con el algoritmo glotón. El algoritmo glotón, entonces, cuando vaya a colorear el vértice iésimo, que sería ese que está ahí, va a decir, bueno, ¿cuántos vecinos míos ya fueron coloreados? Como mi grado, en esta parte del grafo, es a lo más la degenerancia, bueno, en el peor de los casos, ya fueron coloreados degenerancia de G vecinos, y además, todos con colores distintos. Pero como yo quiero probar la cota de degenerancia de G más 1, todavía hay un color disponible. Ya, ese color se lo doy al vértice V sub i. En el caso particular del último vértice, bueno, él tiene grado a lo más degenerancia en todo el grafo, por lo tanto siempre va a sobrar un color para colorearlo. Y así es como concluye la prueba de esa parte. Y si se fijan, es una prueba más o menos, o no una prueba, pero es una proposición bastante potente. ¿Ya? Vamos a ver que, por ejemplo, esta proposición en grafos planares implica que, es casi inmediato, implica que el número cromático de grafos planares es a lo más 6. ¿Ya? Probando que cada grafo planar contiene un vértice de grado a lo más 5. Se puede probar que el número cromático de grafos planares a lo más 6. Así que es bastante útil para clases particulares de grafos, ¿ya? En donde hay estos vértices que tienen grados pequeñitos. En particular, ustedes ven que este grafito que construí aquí se va a poder colorear con 3 colores, ¿sí? Utilizando la proposición y bueno, haciendo el orden, utilizando la proposición y con el algoritmo glotón. Sin embargo, para ¿qué teníamos? Antes teníamos esto de acá, ¿cierto? Teníamos una cota de delta, que es bastante más mala considerando que esto puede ser arbitrariamente, el delta puede ser arbitrariamente más grande que la degenerancia. ¿Alguna consulta? ¿O estamos bien? ¿O estamos muy rápido? ¿O vamos? Ustedes me dicen. Yo hoy día quise ir un poquito más rápido, porque ayer estábamos como partiendo y hoy día ya estamos un poco más a caballo. Pero no sé, ustedes me dicen, ustedes son los que mandan acá. Yo soy su servidora, así que por favor, comentarios, no sé, preguntas. ¿Y esto es lo mejor que se ha llegado todavía? No, hay No. algo, bueno, esto es bastante bueno, es súper bueno y simple de probar, pero en general, de hecho, la mejor, o el mejor teorema, el más famoso que se conoce, es el teorema de Brooks, ¿ya? Y no es, veámoslo, no es mucho mejor. ¿Ese No usa sé, clickers o no? espera, lo vamos a ver, ¿ya? Bueno, creo que ya hemos hecho esta discusión, como qué tan buenas son las cotas anteriores, ¿ya? Para el grafo completo, para el KNN, para este grafo que está acá, qué tan buenas son las cotas anteriores. Bueno, la del grado máximo es pésima, ¿sí? Y la de la degenerancia también, ¿sí? Porque tiene número cromático 2 y tanto su degenerancia como su grado máximo son muy altos. Así que para esto es mal, ¿cierto? Entonces, mal, ¿cierto? Acá.
Ya lo hemos discutido. Lo voy a poner ahí cortito. Sin embargo, estas cotas se alcanzan. ¿Ya? Y quizás ahí iba un poco lo que te quería comentar, John, que estas cotas, si bien, por ejemplo, para el bipartito completo, el KNN, las cotas no son buenas porque es 2 coloreable, hay otros grafos para los que las cotas sí son buenas. Por ejemplo, para el grafo completo. ¿Ya? El grafo completo tiene número cromático n. ¿Sí? Entonces el completo tiene número cromático sí o sí n, que correspondería de hecho a su grado máximo más 1. Y correspondía también a su degenerancia más 1. Así que todo lo que hemos visto, las dos proposiciones generales que hemos visto, son justas para este grafo, y también lo son para el ciclo con una cantidad impar de vértices. ¿Ya? Si piensan en el ciclo, por ejemplo, con 5 vértices, ¿con cuántos colores puedo yo colorear esto? ¿Cuántos colores? Muéstrame una coloración que existe. Sería cierto, por ejemplo, 1, 2, 1, 2, 3, ¿cierto? Con 3 colores. ¿Podemos colorear con 2 colores? No, No, ¿cierto? ¿Por qué? por lo que decías antes, supongamos que parto del 1, coloreo el 2 y el último número que queda para colorear es el 3. Uh-huh. Entonces, como que devolviendo el ciclo, me tocaría colorear el 3 de otro color diferente al que con el que inicié. Y ahí ya hay mínimo Claro. 3 colores. Porque ahí tengo un número impar de vértices, ¿cierto? O sea, no podría colorear con esos 2 colores, sino me quedaría un número par de vértices en particular. Exacto. Así que el número cromático de este ciclo es 3. ¿Sí? Sin embargo, o más bien, además, su grado máximo es 2, ¿cierto? O sea que correspondería al número cromático menos 1. Y lo mismo con su degenerancia. Entonces la degenerancia de... ¿Cuál sería la degenerancia de este grafo? ¿La pueden calcular? Bueno, es 2, pero ¿por qué? ¿Por qué la degenerancia de ese ciclo, de un ciclo, es 2? Porque ¿Es el grado 2? de cualquier vértice es 2. ¿Y por qué no es 1? El grado de un vértice. La degenerancia. Siempre, porque para que forme un ciclo siempre debe tener al menos 2 nodos vecinos. Uh-huh. Es porque en el fondo, si tú miras el grado mínimo del grafo, es 2, ¿cierto? Pero si tú miras el grado mínimo de cualquier subgrafo, es 0 o 1. Pero para la degenerancia hay que considerar el grado mínimo del grafo. Entonces es el que te va a dar el 2. Sí, sí. Uh-huh. Es el máximo de los mínimos, ¿sí? Es el máximo de los grados mínimos. Uno podría pensar que es 1, porque si uno mira un subgrafo, siempre hay un vértice con grado 1, un subgrafo propio. Pero no, es 2 porque el grafo tiene grado mínimo 2. Entonces tenemos, lo que les quería decir es que las cotas para ciertos grafos se alcanzan, que es justamente para KN y para los ciclos impares. Por lo tanto, no podríamos esperar que esta cota que está acá funciona para todos los grafos. ¿Ya? Aquí probamos para los que no eran regulares. ¿Ya? Esto obviamente no incluye ni al completo, ni al grafo, ni al ciclo impar, porque sí son grafos regulares.
Y el teorema de Brooks lo que dice es que esta cota es cierta para todos los regulares también, excepto para el completo y para el ciclo de longitud impar. Ese es el teorema de Brooks, es un teorema famoso. La prueba es bonita también y yo creo que vale la pena verla. Quizás antes de ver esa prueba, pensar un poco lo que comentábamos al final de la clase de ayer. ¿Ya? ¿Qué tan difícil es encontrar una coloración de un grafo y por qué las cotas no son muy buenas, las que se conocen? Y bueno, es básicamente porque el problema es un problema NP duro en el siguiente contexto. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un K que es mayor o igual a 3, ¿ya? El problema de decidir si un grafo es K coloreable es un problema difícil. Como les decía, es un problema NP difícil. Entonces, en este caso, esto es NP duro. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que bueno, no se conocen, ya por un lado, no se conocen algoritmos que resuelvan esta pregunta que les acabo de hacer de manera eficiente en tiempo polinomial en el tamaño de la entrada, y además, si se resolviese, ¿ya? Si existiese ese algoritmo, si alguien demostrara que ese algoritmo existe, ¿ya? Y esto es un problema abierto, entonces cualquier problema de los problemas que están en NP se podría también resolver de manera eficiente. ¿Ya? Eso es como toda el resumen. Y bueno, ustedes saben que el problema de NP o P versus NP es uno de los 7 problemas del milenio. O sea que si uno pudiese resolver, por ejemplo, para grafos 3 coloreables, ¿ya? Encontrar un algoritmo que en tiempo polinomial decida si un grafo es 3 coloreable, eso no sería famoso. Y la gente ya no investiga ese tipo de problemas porque son muy, muy, muy difíciles. Sin embargo, cuando uno va a 2 coloraciones, este problema se puede resolver en tiempo lineal, ¿ya? En el tamaño de la entrada. Entonces yo les iba a pedir como tarea que ustedes diseñar un algoritmo que decida, puede ser en tiempo polinomial, ¿ya? Se puede hacer en lineal, pero que decida en tiempo polinomial, en el tamaño de la entrada, es decir, vértices más aristas, en tiempo poli. Si un grafo es 2 coloreable, así nomás, ¿ya? Decidir en tiempo polinomial si un grafo es 2 coloreable. ¿Qué significa que un grafo sea 2 coloreable? Significa que un grafo es bipartito, ¿cierto? Es lo mismo que decir que el grafo sea bipartito. Es decir, que existe una bipartición de su conjunto de vértices, ¿sí? De manera que dentro de cada una de las partes no hay aristas inducidas por los vértices de las partes. Eso es un grafo bipartito. Ilustración, podemos decir un grafo bipartito es aquel que puedo poner los vértices en una bolsita X y en otra bolsita Y, y las aristas están todas cruzando. Esa es la definición de grafo bipartito. Pero Bueno, a excepción de los ciclos. eh, Porque el ciclo par es 2 coloreable y no es bipartito. es bipartito. Sí, es bipartito. Prueba. Ok. ¿Ya? Es un sí, solo sí. Ay. Es la definición, de hecho. Bipartito es 2 coloreable. De manera equivalente, se puede definir como que el conjunto de los vértices, ¿ya? Se puede particionar en 2 conjuntos X e Y, de tal manera que en ninguno de los conjuntos hay aristas, ¿ya? Los vértices no inducen aristas, las aristas están solo cruzadas. De hecho, hay una tercera definición que es equivalente, que dice que un grafo es bipartito
sí, solo sí, no contiene ciclos impares. ¿Ya? No contiene ciclos impares. Y qué bueno que lo mencionaste porque eso lo vamos a usar. Así que es como justo pega perfecto para... No contiene ciclos impares para lo que queremos hacer. Entonces, esto explica de cierta manera por qué los problemas de coloración son problemas difíciles de atacar. Y también explica un poco por qué la gente se queda conforme con cuotas. Porque encontrar resultados exactos es súper difícil. Ya hasta acá, ¿qué tal? Preguntas, dudas, reclamos, contraejemplos. Bueno, entonces, si al momento no hay alguna duda, voy a pasar a este teorema que les comentaba, que es como el teorema ícono de la teoría de grafos más clásica, perdón, de la coloración de grafos clásica, que es el teorema de Brooks. Y básicamente lo que dice, si yo tengo un grafo que es conexo, ¿ya?, que no es ni completo ni ciclo impar, entonces su número cromático está acotado por su grado máximo. Nosotros ya habíamos hecho parte de, ya trabajamos un poquito en el teorema de Brooks, y nosotros probamos que si el grafo no es un grafo regular, entonces eso se cumple, ¿sí? O sea que ya habíamos empezado a construir la demostración de este teorema, y voy a... demostración. Y si a alguien no le queda claro la afirmación, que me lo pregunte, ¿ya? Entonces la demostración sería lo que nosotros ya hicimos, una de nuestras proposiciones es lo siguiente, ¿cierto? Ya sabemos que si G no es regular, había este vértice, ¿cierto?, que tenía grado estrictamente menor que el grado máximo, lo podíamos al final y podíamos colorear, ¿cierto?, haciendo nuestro orden de atrás para adelante, tomando los vecinos de los vecinos. Entonces sabíamos que si G no era regular, el número cromático estaba acotado por el grado máximo, ¿sí? O sea que ahora solo nos preocupamos de los regulares, ¿sí? Entonces podemos asumir que G es regular. Que G es regular. ¿Qué más podemos asumir? Bueno, que no es ni completo ni ciclo impar, ¿sí? Así que voy a poner G es distinto del Kn y G es distinto de un ciclo impar. Ese subíndice del C corresponde al número de vértices, simplemente para estresar que estoy trabajando con ciclos impares, ¿ya? Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Tenemos un grafo regular y tenemos que mostrar que su número cromático está acotado por su grado máximo. Obviamente no espero que se les ocurra la respuesta, porque a mí tampoco se me habría ocurrido, y yo creo que por algo es un teorema famoso, pero lo bueno de esta demostración es que utiliza lo que ya hemos visto antes, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora va a ser encontrar el buen orden, ¿ya?, para colorear con nuestro algoritmo glotón a lo más delta colores, ¿ya? Van a aparecer problemas en el camino y no vamos a poder colorear directamente todos los grafos, ¿ya? Pero los que no podemos colorear los vamos a tratar de otra manera, ¿ya? Y para resolver el problema, deshacernos de esos problemitas y poder colorear con el algoritmo glotón el resto. Y entonces lo que vamos a hacer es tomar cualquier vértice como el último, ¿ya? Entonces sea B, cualquier vértice, el que ustedes quieran. Como es un grafo regular, todos tienen el mismo grado, así que va a dar casi lo mismo. Entonces, sea B un vértice arbitrario, ¿ya? Arbitrario. Vamos a construir, entonces construiremos
un orden del grafo, o un orden de los vértices, ¿ya? De B de G, al igual que antes, que en las otras demostraciones. Ok, ese vértice B arbitrario le vamos a decir que sea el último, ¿ya? Y vamos entonces, hagamos de ese B el vértice enésimo en el orden. Sabemos que ese vértice B tiene grado delta, ¿sí? Dado que todos tienen el mismo grado. Voy a poner acá que delta va a ser delta de G, grado máximo. Entonces sabemos que B sub n tiene grado delta. Y vamos a poner sean B1, B2 y bueno, el resto, no, espera. Sean, no, todavía de hecho no voy a nombrar a sus vecinos. Tiene grado delta y sea n sub n de B sub n su vecindad. Su vecindad. En particular sabemos que la cardinalidad de su vecindad, acabamos de decirlo, es delta, ¿ya? O sea que tengo delta vértices ahí. Si los delta vértices estuviesen conectados entre sí, si todos estuviesen conectados entre sí, tendríamos que el grafo G es un grafo completo. Entonces tengo el vértice B sub n acá, tengo su vecindad aquí, lo voy a dibujar al otro lado para que me quede un poquito más ordenado. Entonces tengo el vértice B sub n, tengo su vecindad, ¿ya? Si estuviesen todos conectados aquí, en este lado, tendríamos que G es un grafo completo, ¿sí? Entonces, si todos los vértices en n de B, que es la vecindad de B sub n, están conectados, entonces G sería un grafo completo. Grafo completo, pero nosotros estamos asumiendo que G justamente no es un grafo completo. Así que yo sé que hay dos vecinos que no están conectados, ¿sí? Sería un grafo completo, es una contradicción. Por lo tanto, existen dos vértices que no están conectados. Dos vértices en n de B que no son vecinos. Y perdón, con conectados me refería a conectados por una arista, ¿ya? Acá conectados por arista, no por camino. Eso es importante. Entonces estos vértices no son vecinos y voy a llamar a esos vértices B1, B2. ¿Ya? Sean estos vértices B1, B2. B1, B2. O sea que el orden, hasta ahora, ¿cómo me va quedando? Tengo B1, tengo B2 y tengo B sub n. B sub n está conectado a B2 y a B1. Y aquí tengo otros vértices entre medio, todavía no he dicho cuál orden tienen, ¿ya? Están por ahí, ¿ya? Tienen conexiones. Ahora, si fuese posible, ¿ya?, ordenar los demás vértices, es decir, estos vértices que está aquí, ¿ya?, de manera que cada vértice tiene un vecino después, ¿ya?, entonces estaríamos listos. ¿Ya? Entonces, si existiese o si existe un orden de los vértices en B sin B1, B2, Bn, tal que cada vértice tiene un vecino después, ¿ya? Y aquí no estoy siendo tan
tan formal con mis definiciones, simplemente quiero dar la idea. Entonces, si existiese ese orden, es decir, que para cada vértice acá, yo siempre tengo un vecino después, para cada vértice acá, yo siempre tengo un vecino después, entonces, ese orden, ¿ya?, puesto aquí, junto con el B1, B2 y Bn, entregan un orden que el algoritmo glotón colorea con a lo más delta colores. ¿Por qué? B1 y B2 los colorea con el mismo color porque no están conectados. ¿Sí? Luego cada uno de estos vértices, como tienen un vecino después, los colorea con un color disponible de los delta porque su grado, es decir, su grado dentro de los vértices que ya fueron coloreados, es a lo más delta menos 1. ¿Sí? Entonces acá yo tengo a lo más delta menos 1 vecinos. ¿Sí? Y eso para cada uno de los vértices que están en este conjunto. Y luego, ¿cómo coloreo el último? Bueno, tengo grado delta, pero tengo dos vértices que han sido coloreados del mismo color, por lo tanto, tengo un color disponible para colorear B sub n. ¿Ya? Así que si existe ese orden de los vértices, estamos listos. ¿Ya? Estamos por el argumento que les acabo de dar. Estamos listos. Entonces ahora la cuestión es, ¿qué pasa si ese orden no existe? ¿En qué casos podría darse que ese orden no exista? Entonces, pero ¿en qué casos ese orden no existe? ¿Tenemos alguna duda hasta acá? ¿O vamos bien? O no sé, que necesito retroalimentación. ¿Vamos siguiendo al menos a grandes rasgos la demostración? Hay mucho silencio. ¿Karen? No, iba a afirmar que sí, estamos siguiendo. Estamos siguiendo ya. Entonces, se entiende que tenemos este orden, que si existiese, estaríamos listos por el algoritmo glotón. Pero el enemigo nos puede decir, no, ese orden no existe. Y nosotros tenemos que investigar cuáles son esos casos en los que ese orden no existe. ¿Ya? Entonces volvamos a nuestra figura, o a nuestra ilustración. Teníamos B1, teníamos B2, este B sub n, y sabemos que estos están conectados. Sabemos que todos los vértices tienen el mismo grado, que es ese grado delta o grado, el grado de la regularidad. ¿Ya? Y bueno, sabemos que el B sub n también tiene grado al menos 3, ¿sí? Porque los ciclos los podemos descartar, o son ciclos pares o impares, así que nos podemos olvidar de ellos. ¿Y en qué situación podría no existir ese orden de manera que siempre yo tengo un vecino después? ¿Lo quieren pensar un poco? Como a ver si se les ocurre algo. ¿Cómo podría ser que no hay ese orden en que siempre tengo un vecino después? Vámonos a la proposición 2 y a su demostración. ¿Se acuerdan que siempre podíamos hacer ese orden con un vecino después? Y era porque el grafo estaba conectado con el último vértice. ¿Sí? Yo les dije, bueno, aquí están todos los vértices del grafo, se pueden ordenar todos. ¿Ya? Y es porque están todos conectados a este último vértice que habíamos tomado como el vértice que tenía grado estrictamente menor que el grado máximo. Y en este caso es lo mismo. ¿Sí? O sea que si yo tengo vértices acá que no están conectados a B sub n, directamente sin pasar por B1, B2, voy a tener que ese orden no se puede hacer. Ya piensen
traten, hay 2 minutos para pensar lo que acabo de decir. Lo que acabo de decir entonces es que podría ser que estos vértices que están acá formen 2 conjuntos de vértices que no están conectados entre sí, en donde el primer conjunto está conectado B1, B2 y el segundo está conectado a Bn. Bueno, y entre ellos también. ¿Sí? Pero esos conjuntos no se conectan. No por acá, al menos. Tienen que pasar por B1, B2. Se podría dar ese caso. Y de hecho ese es el único caso que no nos permitiría encontrar el buen orden que queríamos acá. Bueno, ¿qué hacemos con esos grafos que son de esa forma, que tienen esa forma? Bueno, los tratamos de una manera distinta. Hacemos casos especiales para ese tipo de grafos. ¿Ya? Como ya no los pudimos meter en nuestro orden que teníamos acá y tratarlos de la misma manera que con el algoritmo glotón, a estos los vamos a hacer de otra manera, los vamos a analizar de otra forma. Y la forma sería, una de las formas sería la siguiente. ¿Ya? El B1 y B2 en este caso se definen como vértices de corte. ¿Ya? Vértices de manera que si yo los retiro del grafo, tengo un grafo que no está conectado. ¿Okay? Podría ser que B1 o B2 por sí mismos ya sean vértices de corte. Sin necesariamente estar los dos en el conjunto de corte, sino que cada uno por separado. Entonces podríamos trabajar ese caso primero, suponer que B1 es un vértice de corte o de manera análoga B2 es un vértice de corte, y luego el caso en que B1 y B2 juntos son vértices de corte y cada uno por separado no lo es. Entonces acá caso 1, B1 o de manera análoga a B2, ¿ya? B1 es vértice de corte. ¿Ya? Análogamente B2. Si B1 es vértice de corte, lo que uno hace es proceder por inducción. ¿Ya? Entonces, en este caso el grafo se vería de esta manera. ¿Ya? Tengo mi vértice B1, o si prefieren lo voy a hacer de esta forma. Este es el vértice B1. Este vértice está desconectando el grafo, ¿ya? En 2 partes. ¿Ya? La parte 1 y la parte 2. Parte 1 o componente 1, componente 2. Aplicamos inducción para cada uno de los subgrafos, es decir, por inducción coloreamos con delta colores acá, por inducción coloreamos con delta colores acá, ¿ya? Y si el B1 me quedara en cada una de las coloraciones de color distinto, simplemente hago intercambio de colores, ¿ya? Sin cambiar los conjuntos monocromáticos, simplemente cambiando los colores. Por ejemplo, si en una coloración es azul y en la otra coloración el B1 me queda rojo, bueno, en una de las partes cambio azul por rojo. Y luego pego la coloración para obtener una coloración del grafo G. Entonces, en este caso, sería proceder por inducción o colorear de manera inductiva. Ustedes me pueden decir, ay, pero profe, pero puede ser que no se colorea con delta, pero es delta más 1 porque es justo uno de esos casos excepcionales. Bueno, eso va a ser tarea de ustedes, hacer ese caso excepcional. ¿Ya? Ordenar este caso 1 y caso 2. ¿Ya? Cuando es vértice de corte, ya les dije que esto se hace de manera inductiva, hay que colorear inductivamente. ¿Cuáles son los pormenores del caso 1? Preguntas.
entiende qué es la parte 1, la parte 2 del grafo? Ya, yo tengo un grafo G, ¿ya? Si le saco un vértice B1, en este caso es disconexo. ¿Sí? Ese es el que conecta los vectores de los dos conjuntos grandes que no están conectados, ¿no? Perdón, ¿me puede repetir? Es el único camino, por decirlo así, que entre los dos grupos que estamos viendo en el caso específico, ¿no? O sea, no entendí, John, lo siento, ¿me puede repetir? Voy a estar muy atenta. Tú dices que B1, bueno, ese B1 de esa lista El B1 es es la un un vértice de un corte. vértice, perdón. El vértice es la única paso por donde se puede conectar los dos grupos disconectos, o bueno, Eso, ajá, a eso se refiere con el vértice de corte, exacto. listo. Ujú. Eso mismo, ¿ya? Y podría ser el otro caso también, por el caso 2. Pero más bien lo que quería decirles es que esta ilustración que está acá, para hacer el paso inductivo, habría que tratarlo de la siguiente manera. Tengo esta parte, la parte 1 sería mirar ese grafo. Colorear por inducción ese y después colorear por inducción la otra parte. Y luego pegarlo. Colorear por inducción esta otra parte, la parte 2. ¿Ya? Ahora ustedes dicen inducción en qué, piensan en inducción en número de vértices. ¿Ya? Inducción en la cantidad de vértices del grafo. Así que este tiene menos vértices que el grafo que estamos atacando, este también. Vamos por inducción. ¿Ya? Esos 3 vértices que yo les pongo, esas 3 aristas que pongo acá, no es que hayan 3 aristas ahí, ya es una forma simplemente de ilustrarlo. Ahí pueden haber 1, 2, 3, 5, 10.000. Es una ilustración. Entonces, en este caso se colorea inductivamente. Y el caso 2 sería, y ahí tendríamos listo ese es el caso 1 de manera inductiva. Y en el caso 2, el conjunto que contiene a B1, B2, que no es una arista, ¿cierto? Es un conjunto separador. Separador. ¿Qué significa? Que G, sin esos vértices B1, B2, es disconexo. ¿Sí? Es disconexo. Y si yo quisiera mirar una ilustración, tendría B1, tendría B2, y cierto, tendría que, ya, nuevamente acá no es que hayan 2 aristas, sino que una ilustración tendría una cosa así, ¿cierto? Tendría la parte 1 del grafo, tendría la parte 2 del grafo, y la parte 1 con la parte 2 se conectan solamente a través de B1 o de B2, ¿ya? O de B1 y de B2. En particular acá podemos suponer que el caso 1 no se tiene, así que ni B1 ni B2 son vértices de corte. Vértices de corte. Y ahora nuevamente procedemos por inducción, ¿ya? Y aquí un poco no es tan directo como en el caso anterior. Procedemos por inducción. El caso anterior era directo porque simplemente colorear cada una de las componentes, ¿cierto? Unida con este vértice de manera inductiva y pegar, ¿sí? Intercambiar colores y pegar. Y aquí hay que hacer un poquito más de truco para poder pegar las partes. Y yo pensaba darle esto de tarea también, completar esta parte de la demostración. ¿Qué va a implicar esto? En particular va a implicar que necesitan tener como una foto de lo que pasó antes, para que puedan hacer sentido de esto. Entonces, completar esta parte de la demostración. Y no sé si hay alguna duda hasta acá. Bueno, de hecho,
Si quieren lo podríamos hacer juntos también, completar esa parte de la demostración. A lo mejor se puede hacer un poquito pesada todos los conceptos que hemos revisado y puede causar un poco de temor, ¿ya? Pero los dejaría y las dejaría pensar, ¿ya? A ver si pueden pensar en qué ocurre, por qué se da este caso, cómo lo podríamos atacar de manera inductiva. Y les daría tiempo para que por solitos y solitas puedan revisarlo. ¿Alguna duda por hasta aquí o cómo vamos? Ahora me quedó claro cuando en el caso 1 hablas por inducción, o sea, coloreás, por ejemplo, la parte 1, Ujú. la inducción te va a dar una coloración. La parte 2 te va a dar una coloración y cuando los pegás, es posible que esos dos colores no sean los mismos en el vértice. Ujú. Podría ser que este es rojo Y y ese este es sea, verde. sí, por ¿Sí? ejemplo. Y entonces lo que yo voy a hacer es, como acá hay rojos, voy a intercambiar el rojo con el verde en todos los vértices acá. Ah, ya entendí, ya entendí. Ya Ujú. está. Listo, ya lo vi. ¿Sí? Ya lo vi. Porque en particular uno como puede mirar una coloración, una coloración, es bonito hablar de colores, pero uno también lo puede mirar como simplemente una partición de los vértices, de manera que en cada parte no hay aristas adentro. ¿Ya? Es más feo, es más lindo hablar de coloración, pero uno lo puede mirar como, bueno, una coloración es simplemente una partición, ¿sí?, del conjunto de los vértices, de manera que todas las aristas del grafo están cruzando, no hay aristas que están dentro de los conjuntos. Eso es una coloración. Así que los colores, decir rojo, decir negro o decir amarillo, es como darle etiqueta a estos conjuntos, pero la verdad es que las podría cambiar también para que coincida como queremos acá. Y una pregunta, dentro de la parte 1 o dentro de la parte 2, puedo tener ciclos, puedo tener cualquier cosa, ¿no? No solo Puedes vértices. tener cualquier cosa. Parte 1 es un grafo y parte 2 es otro grafo. Y puede ser tan complicado como tú quieras. Pueden ser convexos entre ellos, cada ¿Perdón? uno. Pueden ser convexos entre ellos, cada uno. Ellos son conexos, sí, sí. O sea, sacando el vértice de uno, puede ser un grafo conexo, sí. Puede que sí, puede que no. Ambos son posibles. Lo mismo para esta parte. Es un grafo, puede ser cualquier cosa. Bueno, puede ser cualquier cosa de las hipótesis que tomamos en el teorema. Buen punto. O sea, en particular, el grado que tienes acá, como tú dijiste, en particular los grados que hay aquí son todos iguales excepto por el grado de ese vértice. Porque estamos trabajando con grafos regulares. Así que todos estos tienen grado delta, excepto este que le sacamos un poquito de grado para poner a la parte 2. Pero buen punto, José. Claro, siempre y cuando cumpla la hipótesis de nuestro teorema. Ok. Claro, cuando yo dibujo esto, eso es un grafo adentro. Y puede ser que uno no está muy acostumbrado a ver ese tipo de ilustración. ¿Ya? Pero claro, esto es un grafo, esto es un grafo. Esto de acá también, conjunto de vértices con aristas, es un grafo. Ujú. Sí, sí. Si pueden, bueno, esa parte yo creo que ya les queda más o menos clara cómo formalizar, salvo lo que les decía yo, los detallitos. ¿Sí? Aunque creo que acá no hay detallitos porque este grafo satisface las hipótesis, no es ni completo ni ciclo impar. Así que estamos bien. Y este tampoco, no es ni completo ni ciclo impar. Así que ni siquiera hay que hacer detalles en esa parte. Si quieren, dejamos la clase hasta acá y podemos conversar un poco acerca del caso 2. Como les puedo dar alguna indicación o
comentar si ustedes quieren darme alguna idea que se les ocurra. Igual me gustaría parar acá para no hacer el video tan largo. ¿Ya? Así que voy a dejar acá la grabación.